mucho porque... No, al contrario a usted, mire lo que nos ha enseñado. Hablar bien. Gracias a usted por enseñarnos a nosotros. Si es cierto, eso fue lo que dijo aún todavía. O sea que estaba marcando el error del medio. Del aún todavía. Sí, el aún todavía porque son equivalentes. El aún, sobre todo, cuando equivale a todavía y que va tildado, por cierto, porque esto es por inclusive, es innecesario en ese caso. En cuanto a las preguntas de ella, depende de la región. Yo he descubierto que el uso predominante es calientito. El café está bien calientito, pero en el sur del país, particularmente en Valle, usan muchísimo más calentito. En la última, lo de tarde-noche, sí, es totalmente absurdo. Es como decir la noche de ayer, anoche, simplemente anoche. Y es muy común eso. Más simple. La tarde-noche, pues deberían decir avanzada la tarde o a comienzos de la noche, porque realmente no tiene sentido alguno. Generalmente lo dicen cuando son las 7 de la noche. Sí, realmente, sí. Cuando es esa hora más o menos la utilizan. Pero tenemos una llamada, solamente que le vamos a responder cuando regresemos de la pausa. ¿Nos los permite, verdad, Eunice? Sí. De aquí de Tegucigalpa. Buenas tardes, ¿cuál es su consulta para el licenciado Medina? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si está correcto decir por ende o el correcto es en consecuencia de. Ok. Eunice, ¿nos permite responderle después de la pausa? Está bien. Muchísimas gracias. Esté pendiente de la respuesta. Vamos a ir a una pausa, amigos y amigas, invitándoles para que sigan llamando. Qué linda, un montón de llamadas que ha habido hasta este momento. Continúen compartiendo con nosotros al 2235-3660, pero recuerden, todas las personas que nos ven, que también hay otro libro para los que manden mensajitos al 9230 y así se puede llevar usted un libro para su biblioteca. Ahí los tienen en pantalla. Los dos van a pertenecer a una biblioteca de una de las personas que llamen o que manden mensajito a 9230. Queremos invitarles para que manden sus mensajes al 8. Bueno, amigos, de regreso con ustedes y estábamos con el licenciado Medina de las costumbres de nuestro país y hablábamos del occidente del país precisamente. Y el licenciado Medina decía algo, hay una llamada telefónica, le vamos a atender a la persona que llamó antes de irnos a la pausa, después de esta llamada porque está esperando Alfredo desde hace un ratito, pero es adivina. Sí. Porque esa pregunta venía después, ya se la vamos a poner en pantalla. ¿Sí? Muy buenas tardes, gracias por comunicarse, Alfredo, con nosotros desde el Paraíso Copán. Ah, qué excelente. Hablando de occidente de la República y usted nos habla. Alfredo, ¿cuál es su consulta para el licenciado? Muy buenas tardes. Me encanta realmente el programa y me ha interesado las expresiones que ustedes están aclarando ahí. Sí. Yo tengo una pregunta. He escuchado en algunas veces, incluso por los medios de comunicación, la frase yo negocio o yo negocio. La palabra financio o financio. De repente he quedado así en una forma ambigua que no sé cuál es la correcta. Gracias, Alfredo, por su pregunta y porque su pregunta se diversifica por todos lados, se multiplica. Claro. Licenciado. Si el televidente no lo permite, podemos responder a la pregunta última, ¿sí? La de la telépata, porque no sabe así es. Y que la pongan en pantalla, por favor, los compañeros para que vea que es cierto, los compañeros de dirección. ¿De dónde procede la palabra por ende? Ahí está. Ella decía que si debíamos utilizar por ende o en consecuencia. Sí. La verdad es que significa consecuentemente, pero por ende es un cultismo, es una expresión que va desapareciendo con una celeridad. Yo todavía lo utilizo, ¿verdad? Es decir, les explica el problema, por ende quedan advertidos. Que es lo mismo decir, consecuentemente quedan advertidos. O sea que todavía resulta muy culta, muy esmerada, por ende, pero consecuentemente le va a quitar el sitio, la va a hacer desaparecer tarde o temprano. La otra pregunta que hubo fue ¿cuál es el término? Inhabilitar o deshabilitar. Exacto, también hubo La verdad es que se utilizan indistintamente, pero tienen una diferencia de grado porque depende del contexto en que se mueven. Inhabilitar a un diputado no es lo mismo que deshabilitar a un diputado. O sea, es decir, es diferencia nada más de grado. Quitarle la potestad, la habilidad para ello, para lo otro, es un término legal, a diferencia de deshabilitar, que es simplemente quitarla, borrarla,
desaparecerla. Pero ya se me fue la pregunta, La de Alfredo, sí. que no habló de Copán. Sí. Era así, o sea, si es, ¿cómo se llama? Vaya, también, no puede ser. Acuérdenme un poquito, vaya. ¿Cuál era? Es un término que se utiliza constantemente. Negocio, financio, financiero. Financio, financiero. La verdad que por un error, el término en financiar... Le interrumpo porque hay una llamada telefónica. Luisa, buenas tardes, qué bueno saludarla, Luisa Agüero. Tiempo de no verla, pero la veo en la pantalla. ¿Cómo está, Luisa? Mi exalumna. ¿Sí? Buenas tardes, licenciada Delia Mejía, mi querida ex maestra de la universidad, y también el licenciado Juan Antonio Medina, mi querido ex maestro de español en el Instituto de Tegucigalpa. Pues felicitarlos, aquí estamos en sintonía permanente con ustedes y dilucidar una duda que me mata, licenciado Juan Antonio. Sí. Es correcto decir por los momentos. La gente está obsesionada y he visto que es una fiebre, todo el mundo por los momentos. Sí. Entonces quería que por favor me satisfaga, me aclare esta duda que tengo, y aprovecho para enviarles a los dos todo mi aprecio y un fraterno abrazo desde San Pedro Sula. Luisa Undina, un abrazote también. Claro, Luisa. De las voces lindas, o sea, a mí me le decía a ella cuando estaba en periodismo que su voz, una preciosa voz, que tenía que cultivarla para hacer precisamente lo que es ahora. Una voz muy bonita. Y muy profesional, fue un magnífico estudiante también en Tegucigalpa, como ella lo dijo, y no me pierdo los reportajes. Excelente estudiante. Me encanta verlos. Un gusto de ver a saludarla. Voy a la pregunta que dejé pendiente. El televidente que pregunta que si es negocio o negocio y si es financio. La verdad es que empiezo por el financiar. Financiar debe conjugarse en la forma culta como cambiar. Yo cambio, yo financio. Pero la gente lo conjuga como que fuera a confiar. Yo confío, yo financio. Poco a poco han terminado coexistiendo las dos. La culta es financio, como en el otro caso. El término culto es negocio. Yo negocio el asunto. Pero cada vez más se impera el negocio por afinidad con el financio. Ya hoy son admisibles financio y financiero. Eso le iba a decir, que si se pueden utilizar ambos. Negocio todavía no se utiliza. No se utiliza. Gracias. Y lo de Luisa. Solo ¿Atendemos esta llamada? Atendámosla. Luisa, discúlpenos, ya le contestamos. Edgardo, muy buenas tardes, de Roatán nos está llamando, gracias por comunicarse. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Buenas tardes, licenciada Delia y licenciado Juancito, un placer saludarles, ambos catedráticos, uno en la Universidad Nacional y Juancito en la Pedagógica. Sí. Para mí es un honor saludarles. Gracias. Un error que cometemos muchos periodistas es el decir en lo que es. Eso se lo escucho yo a muchos miembros de la prensa cuando están hablando en lo que es. Yo quisiera que Juancito me explicara qué error gramatical cometemos ahí. Porque yo se lo digo a algunos compañeros, no hay que decir en lo que es, porque no está diciendo nada, me parece a mí. Muchísimas gracias, licenciada Delia y Juancito. Al contrario a usted, Edgardo, por comunicarse con nosotros. Bonita tarde. Gracias. Respecto a lo de Luisa, es cierto, es muy común eso, por los momentos. Y si quieren hablar de que, pues, en el instante, preferible decir por el momento, vamos a una pausa, por el momento, etcétera, pero por los momentos se volvió una especie de cliché. En el otro caso, lo que es, nos lo han preguntado varias veces, es simplemente una aberrante muletilla. Y lo que son. Lo que son, lo que son. Es decir, es una forma de cubrir espacios innecesarios. Es decir, yo el mejor ejemplo que he dado aquí es cuando se habla de que lo que es el señor presidente de la República se bajó de lo que es el avión presidencial para subirse a lo que es el vehículo oficial e irse a lo que es la casa presidencial. En donde iba a lo que es una reunión. A lo que es una reunión de ministros. Eso ocurre mucho en los reportes meteorológicos de la radio. Dice, en lo que es Lempira, vamos a tener en lo que es Copán, en lo que es Roatán. Así es. Es decir, y por cierto... En lo que es tenemos otra llamada. Démosle. Muy buenas tardes. Gracias por comunicarse, José, con nosotros, de aquí de Tegucigalpa. ¿Cuál es su consulta? Ahora tengo otra inquietud. Sí. Que es
que los periodistas siempre, todos nos referimos a los periodistas porque son los que hablan tanto, cometen, mientras más se habla, más error, ¿verdad? No le quepa la menor duda. No, que dicen, no sé si está correcto o es correcta la palabra, deficiente o ineficiente. Deficiente. ¿Deficiente o ineficiente? ¿Cuál de las dos? ¿O las dos están válidas? Sí. Bien, gracias. Gracias, José. A usted. Sí, el ineficiente es el que no es eficiente. Sí. El deficiente, utilizamos el adjetivo deficiente para señalar que le falta algo. Sí, pero ¿verdad? eso nos falta a todos. Mi alimentación es deficiente en vitaminas, Exacto, para el caso. exacto. Pero, y eso es lo que me hace ineficiente en la oficina. Sí. Incluso voy a agregarle algo. La gente confunde o considera sinónimos eficiencia y eficacia. Pero la eficiencia es el proceso, la eficacia es el resultado. Es el resultado. La persona eficaz es la que produce el resultado porque es eficiente en el proceso. No son sinónimos. No son sinónimos. Miren que esa aclaración es muy buena. Licenciado, yo antes de ir a la siguiente pregunta que está acá, quiero hacerle una, que ya está en los medios de comunicación. Sí. Y él dice, aproveche su 14º mes y compre los muebles no sé dónde o la casa no sé dónde, y eso lo responde cuando regresemos de esta llamada telefónica, porque aquí estamos cometiendo un gran error. Odalis, gracias por comunicarse desde Gracias en ese bello departamento del Empire en el occidente. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes. Buenas tardes, Odalis. Realmente muy bello mi pueblo. Si no conocen, los invito a que vengan a conocer. Ay, no, es bellísimo, Dali, yo lo conozco, y me imagino que el licenciado Medina también. Sí. Bellísimo. Más que una pregunta, es felicitarlos. Es primera vez que yo miro este programa, porque a esta hora normalmente estoy trabajando. Sí. No sé si el programa lo tienen siempre a esta hora, ese mismo. Sí, la sección sí, el programa es de lunes a viernes, Odalis, de las 2 a las 5 de la tarde. Y cada día presentamos cosas diferentes, pero la sección de cómo escribir, hablar y leer correctamente con el licenciado Juan Antonio Medina, sí está todos los jueves a las 2 de la tarde. Ah, qué bien. Sí. Me gusta eso porque yo soy maestra de una normal y ahora los jóvenes tienen una escritura que realmente da pena. Entonces, para decirles y sugerirles que miren el programa, pues para que ahí nos educamos, aprendemos. Estoy viéndoles y hay cosas también que no sabía y que me gusta. Bueno, y hay una también, se me vino una pregunta. Sí. ¿Es correcto decir hay veces o a veces? Sí. Bien. Claro. Gracias. Gracias, Odalis. Bonita tarde. Vamos a la que usted me decía primero. Sí. Lo de que sí es válido eso de que aproveche su 14º mes. 14º es un partitivo. Implica que a uno le dan la 14ª parte del salario, lo que sería frustrante. Lo que se nos da en determinado momento es el 14º mes de salario, como el 13º mes de salario en diciembre. O sea que decir 14º o 13º es totalmente inaceptable. ¿Demanda usted a su jefe si le da, Así que si le da el 14º? Solo la 14ª parte del sueldo. Sí. Lo otro que me preguntaba ella ¿Odalis? ahorita, ese es ¿hay veces o a veces? La expresión apropiada es a veces. Lo que pasa es que hay una expresión coloquial que dice hay veces que me pongo triste, pero eso es muy coloquial, eso no lo vayan a escribir. El asunto es que a veces me pongo triste. La expresión correcta es a veces me pongo ella lo triste. tiene toda la razón. Vamos a responder la llamada telefónica, pero le vamos a permitir un favor, le vamos a pedir un favor, Juan, desde San Pedro Sula, si nos puede permitir que se la contestemos cuando regresemos después de la pausa. Muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Juan, buenas tardes. Bueno, tremendo profesional, vaya día lo vengo siguiendo en el otro programa también de la noche, del lunes creo que es. Sí. El lunes, sí. En esta época de crisis del castellano, pues creo que es un tema muy a propósito este programa. Mi pregunta concreta es, Lick, que mucha gente no sabe que la Real Academia ha aprobado el hecho de decir un vaso de agua o un plato de comida refiriéndose al contenido. Sí. Y luego también me gustaría, si ha escuchado usted la frase, hay una comunidad en Culmí que se llama la Prisa del Pisijire. Es una palabra, Repítalo nuevamente, don Juan. la Prisa del Pisijire.
Las brisas de Pisijiri. Brisas. Brisas de Pisijiri. Es una comunidad en Culmío, Lancho. Creo que es Pech. Yo no lo había oído mencionar, don Juan, realmente. Las No brisas del Pisijiri, dicen. Yo no la había escuchado como tal. Dicen que significa de aquí para allá y de allá para acá. De aquí para allá y de allá para acá. Así es. Claro, O sea, como que Honduras decir- es un Pisijiri completo. Honduras es un Pisijiri completo. De aquí para allá y de allá para acá. Sí, así es interesante. Bueno. Es como cuando... No sabemos por dónde vamos. no sabemos para dónde vamos, don Juan. Tiene razón. Felicidades, muchas gracias, muy no, al amable. contrario, usted muchísimas gracias. Como le dice, como la persona alcohólica que le dice a la mamá, mira mamá, yo no vuelvo a beber de aquí para allá. Sí, Pero de allá para acá, quién sabe. a saber. Vamos a la pausa, amigos y amigas, invitándoles para que manden al 8900 a la palabra sano y así usted pueda recibir en su celular consejos de salud. Continuamos con muchas más llamadas. Gracias a Dios y gracias a todos los amigos por preferirnos aquí en la tarde. Ya tenemos 2 preguntas que consultar a través de llamadas, pero aquí está otra. Buenas tardes, gracias por comunicarse. Cheli, de aquí Tegucigalpa. ¿Y cuál es su pregunta para el licenciado Juan Antonio Medina? Buenas tardes. Yo Buenas quiero preguntarle tardes. al licenciado Antonio Medina si es correcto decir lo que usted acaba de mencionar, repetir nuevamente. Sí, pero decir, no, es... Repetir nuevamente. Usted lo mencionó hace poco, yo estoy viendo el programa. sí, es como cuando dicen en la crónica deportiva reiterar nuevamente. Reiterar es repetir. Dice reiterar una repetición, es decir, son frases redundantes. O sea, es Reiterar, nuevamente basta. o repetir, cualquiera Sí, de es las decir, dos. o repetir, ya significa que se duplicó la acción, o reiterar, viene siendo lo mismo, pero decir repetir nuevamente, reiterar nuevamente también es redundancia, sobra. Está O fuera. nuevamente nos encontramos acá. Pues ahí, No, eso sí, nuevamente- ahí sí está bien, nuevamente nos encontramos acá, pero repetir nuevamente es lo que resulta albarda sobre aparejo. Albarda sobre aparejo. Ahí no hay paradoja. Bueno, hay 2 preguntas sobre llamadas telefónicas. Si tiene aquí como 10 preguntas, 11, para ser exactos, Bueno. a través de los mensajitos. En primer lugar, el acucioso televidente que habló de las brisas del Pirigire Ajá. y que dijo que implicaba ir de aquí para allá y de allá para acá. Seguramente es porque brisa es un viento que en el día viene del mar a tierra firme y en la noche va de tierra firme al mar. Hacia el mar. O sea, viene de allá para acá y de aquí para allá. Es interesante lo de las brisas. Lo otro es si es apropiado decir, lo acribillaron a tiros. Con solo que hayan sido más de 2, 3 tiros, lo acribillaron. Basta y sobra. Sin el tiros. Y había una que me dijo usted que era que decir lo mismo, decir voltear a ver o volver a ver. Esta es una de las preguntas Es que hacen una de las acá. preguntas. Y hay una llamada telefónica. Ah, bueno, veamos otra. Vamos a atender esta llamada telefónica y vamos a las preguntas a través de los mensajitos. Muy buenas tardes, gracias por comunicarse. Iván, desde Santa Bárbara. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Muy buenas tardes, los llamo desde San Luis, Santa Bárbara. Lindo lugar. Mi pregunta es si está bien decir subir arriba o bajar abajo. Bajar abajo. Porque me habían dicho que la Real Academia Española, de la lengua española, ya había cambiado de término, entonces necesito que me expliquen eso. Muy buenas tardes desde San Luis, Santa Bárbara, saludos. Gracias, Iván. En un bello lugar de Honduras se Claro. encuentra usted. Envidia no da. Lo respondemos inmediatamente. Las academias, porque ya no es la Real Academia, son las academias. Academias, Somos 22 así es. academias de la lengua Sí, española. sí. Jamás permitirán una expresiones como eso de salir afuera, entrar adentro, subir arriba, excepto cuando pretenden ser pleonásticas, enfáticas. El decirle a alguien que está negando que suba en determinado lugar, decirle, lo vi con estos ojitos, te vi entrar dentro de ese lugar, valga la redundancia, pero ahí sí se dice, valga la redundancia, por lo demás son expresiones totalmente absurdas. Entonces tenemos lo que usted nos decía, bueno... Lo de voltear a ver. Exactamente, de voltear a ver o volver a ver. Sí, es que volver a ver es repetir el verbo, repetir la mirada, es decir, volverlo a ver. Pero voltear a ver implica un movimiento de este tipo. Voltear a ver significa ver hacia atrás. No significan lo mismo, no son sinónimos. Volver a ver es una reiteración de la mirada.
pero voltear a ver implica un desplazamiento, Un desplazamiento del cuerpo. Lo volteó a ver. Bien, aquí tenemos otro, dice, cuando se dice poner las barbas en remojo o las bardas en remojo. Y es una expresión muy medieval, las dos tienen el mismo sentido, aunque la más antigua es poner las barbas en remojo. En la Edad Media los hombres de ver usaban barbas, no eran lampiños. Entonces el asunto era que cuando veas las barbas de tu vecino remojar o rasurar, pon las tuyas a remojar también. Lo de las bardas implica los muros, las vallas que protegían las casas. Cuando veas las bardas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar. Entonces es mejor prevenir que tener que lamentar. Buenas tardes, gracias por esperar. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina Eduardo? San Pedro Sula. Buenas tardes. Una pregunta, la forma correcta de utilizar la palabra, ¿es competencia o competición? Porque oigo mucho eso en los deportes que utilizan la palabra competición. Sí. El término... ¿Me pueden decir ustedes cuál sería la forma correcta de utilizarla? Gracias Eduardo, con mucho gusto. El término español es competencia, pero por influjo del inglés competition estamos utilizando cada vez más competición. En términos deportivos sobre todo, pero si existe todavía competencia, la competencia atlética, ¿por qué decir competición? Repito que es un calco semántico del inglés. Use competencia en español. Bien, ¿feminicidio o femicidio? Feminicidio, siempre feminicidio, porque son féminas las que son victimizadas, pero por una especie de deformación, por un calco también del inglés, de femicide, que significa homicidio de mujeres, nosotros decimos femicidios. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los medios de comunicación impresos. Es un error garrafal. No está ni siquiera en el diccionario, pero viene en el diccionario el próximo año, en el 2014, como feminicidio, el asesinato de una fémina. De una mujer, de una fémina. Bueno, ¿cómo calificamos lo que es? Usted lo explicó. Ya lo habíamos dicho, es una molestia, son? Una molestia inaguantable, por cierto, insoportable. Dice, diferencia entre sueldo y salario. Bueno, el término salario tiene un origen mucho más antiguo que lo de sueldo. El salario viene de sal, que era precisamente con lo que le pagaban a la soldadesca romana en tierras como Judea, donde era más valiosa la sal por la deshidratación del terreno y del clima que pagarle con denarios. Sueldo es un término equivalente, indistintamente utilizado, pero el otro es más histórico, más culto, salario. Salario. Bueno, hacen la pregunta que ya se la hicieron. Sí. Salite, aquí dicen salite. Sí. Salite para afuera, entra para adentro, subite para arriba. Sí, no, esa no la va a admitir la academia por lo menos en los próximos 100 años. Excepto, como lo dije, cuando quieren ser enfático, que yo tengo un alumno indisciplinado y llega un momento que le digo, salite afuera, valga la redundancia, ahí sí, porque estoy enfatizándolo, pero lo contrario es totalmente incorrecto e inaceptable. ¿Fortísimo o fuertísimo? Los dos se utilizan perfectamente ahora, pero el término más culto, el término más esmerado es fortísimo, pero se utilizan hoy indistintamente. El diccionario panhispánico de dudas le da preferencia a fortísimo, pero el otro no es inaceptable, el otro también vale. Es como pobrísimo y paupérrimo. Paupérrimo era el superlativo de pobre, y el más culto, pero hoy se utiliza perfectamente pobrísimo. Dice, he escuchado los dineros, ¿es correcto la expresión? Es una expresión coloquial, pero los dineros depende de en qué contexto lo están utilizando. Los dineros del pueblo son malgastados por cualquiera. Estamos hablando, haciendo una especie de complementariedad con el plural, ¿verdad? Los dineros del pueblo se dilapidan, pero es el dinero del pueblo también. El dinero del pueblo se dilapida. ¿Es verdad o de verdad? Depende. ¿En verdad o de verdad? ¿Es verdad o de verdad? No, ¿en verdad o de verdad? Es una diferencia de grado. En verdad os digo, es una expresión bíblica, por cierto, en verdad os digo, lo digo verdaderamente, es verdad lo que les digo, y el otro de verdad es como una especie de corroboración de la afirmación que se ha hecho anteriormente. Pero el culto es ese, en verdad os digo, que es una expresión de Jesús en muchas de las
en los evangelios. Bueno, el tiempo se nos terminó, pero es la última. Primeramente a mis padres o en primer lugar quiero agradecer a mis padres. Depende del tono del discurso. Yo preferiría en primer lugar quiero agradecer a mis padres. Bien. El primeramente no es inaceptable, pero no es el más adecuado. Sí. Yo solo quiero hacer una pregunta, porque aquí hay 11 preguntas y aquí hay 2. Por eso, pero aquí tenemos 11 y aquí hay 2. Entonces los unimos nada más. Ok, perfecto. Entonces tendríamos que ponerlos en este sentido, porque aquí va del 1 al 5, aquí va del 1 al 6 y aquí va del 1 al 2. Ajá. Entonces tendríamos que poner 11, 12, 13. Sí, sería así. ¿Les parece? Me parece así. Perfecto. Entonces sería que nos den un número a través de los mensajitos del 1 al 13. Y les vamos a poner ahí los números porque no están así enumerados. Sí. Entonces del 1 al 13, ¿quién nos da un número? 9. El número 9, entonces sería... 5, 6, 7, 8, 9. Acá, no, acá. Ahí. Sería, está, si bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo acá y después lo vamos a colocar, correcto. Licenciado. Mire que yo las cosas sofisticadas como que no van conmigo. Aquí está el número telefónico, sí. Pero no sé si quieren las personas que lo pongamos. Sí, yo ¿Lo creo que ponemos? sí. Sí, no hay problema. Véanlo, porque se lleva la novela de Jacinto Escudo, se lleva... Mire que se lleva usted una de las novelas fabulosas y ahí está el número de teléfono. Usted se lo lleva, no está el nombre, pero está el número. Sí. Venga a recogerlo aquí a Torre Libertad. Pero aquí le vamos a poner los números, vamos a ponerle los números correctamente, licenciado. Correcto. O se los ponemos dentro de un momentito. Sí. Vamos a verlo. El otro este es el del fantasma de Canterville. Del 1... Del 1 al 16. 16 llamadas hubo. Número? Vamos a ver, señorita. 15 dijeron por acá. Muy bien. 15 es Iván Rivera, de Santa Bárbara. Iván, usted fue el ganador, mire, de Santa Bárbara. ¿Con quién se lo dejamos? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Sí. O sea, se lo llevó usted, Iván, de Santa Bárbara. Lo vamos a poner en pantalla para que nuestro compañero Brian lo pueda tomar en este momento y usted sepa, Iván, que es la persona ganadora del libro. Así que díganos de qué forma se lo podemos enviar, puede llamarnos no tiene y decirnos. El teléfono no, porque no fue llamada telefónica, no lo tenemos ahí. Y no se pudo. Sí. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. En este momento enumeramos, hasta ese número. Acá le voy a poner que este es abecedario. Perfecto. Y gracias, licenciado, si Dios lo permite. Gracias a usted. Pues nos vemos el próximo jueves. Un montón de llamadas. Mire qué cantidad de llamadas. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos encanta en realidad su compañía. Vamos a invitarles para que manden